Hay un momento en este torneo que nadie planeó. No la FIFA, no los equipos de retransmisión, no los seleccionadores que llevaban meses preparando a sus equipos. El 15 de junio de 2026, España, campeona de Europa, una de las 3 o 4 selecciones con más posibilidades reales de ganar el torneo, fue incapaz de marcar un solo gol ante Cabo Verde. Una nación de 500.000 de personas en un archipiélago atlántico que nunca antes había jugado una Copa del Mundo. Empate a 0, el resultado más sorprendente de la primera semana del torneo. Pero ese resultado no es simplemente una sorpresa deportiva, forma parte de un patrón, porque en los primeros 5 días de este Mundial, una serie de episodios distintos y documentados ha construido una historia que va mucho más allá del fútbol sobre el césped. Jugadores, selecciones y federaciones empujando hacia atrás, de formas diferentes, a través de mecanismos distintos, contra el marco que la FIFA ha construido alrededor de esta competición. 5 episodios. 5 expresiones distintas de la misma tensión de fondo. Y juntos añaden algo que el lenguaje promocional de la FIFA no ha logrado contener. Vamos uno por uno. El primero es el más visible. El 13 de junio de 2026, Brasil y Marruecos se enfrentaron en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Marruecos, liderado por el centrocampista de 18 años, Ayoub Bouadi, dominó los primeros 30 minutos con una claridad que sorprendió a los analistas. Ismael Saibari abrió el marcador para los marroquíes con un gol que fue fruto de ese dominio. Y entonces, Vinícius Júnior, el extremo del Real Madrid y la figura más peligrosa de Brasil, recortó hacia adentro y envió un disparo con la derecha que superó al portero Bono en el minuto 32. Un gol de calidad genuina que le rescató un punto a un Brasil que no mereció más. Eso es lo que ocurrió dentro del campo. Lo que ocurrió fuera en el descanso es lo que recorrió el mundo del fútbol. Los acuerdos de retransmisión de la FIFA incluyen una obligación para los equipos. Durante el descanso, el equipo designado o el seleccionador deben atender una entrevista con los medios. Es una cláusula que existe porque las televisiones que pagan miles de millones para retransmitir el torneo exigen contenido comercial en esa ventana de 15 minutos. Un periodista se acercó a Vinícius en el vestuario. Él dijo que no. El periodista le advirtió que la FIFA le multaría por negarse. Vinícius respondió con exactamente estas palabras: «Pagaremos la multa, pero nadie de Brasil va a dar entrevistas». La reacción inmediata en las redes fue de reconocimiento, no de indignación contra Vinícius, de reconocimiento de lo que estaba señalando, porque esa entrevista obligatoria no existe para proteger al jugador ni para enriquecer al fútbol, existe para llenar la ventana publicitaria de los patrocinadores de la retransmisión, y Vinícius prefirió absorber la multa antes que alimentar esa máquina. Su negativa no es un episodio aislado, se conecta directamente con la controversia de las pausas de hidratación, que es otro de los 5 episodios que dan forma a esta semana. Porque la FIFA introdujo en este Mundial por primera vez en la historia de la competición pausas de hidratación obligatorias de 3 minutos en todos los partidos en el minuto 22 de cada parte, independientemente de la temperatura, la humedad o si el estadio tiene aire acondicionado o techo cerrado. En los estadios climatizados de Dallas, Houston y Atlanta, donde la temperatura interior es perfectamente tolerable, el árbitro para el partido en el minuto 22 para que los jugadores beban agua que no necesitan urgentemente. La FIFA justificó la medida como protección al jugador. Pero el calendario de las pausas, fijado con precisión en el minuto 22 de cada mitad, coincide exactamente con la ventana publicitaria que los contratos televisivos requieren. 2 pausas por partido, 104 partidos, 2 ventanas publicitarias por pausa. FIFPro, el Sindicato Global de Jugadores Profesionales, había advertido antes del torneo sobre las condiciones de calor. 9 de las 16 ciudades sede presentan condiciones calificadas de riesgo extremo para enfermedades relacionadas con el calor. En el Club Mundial de 2025, jugado el verano anterior también en Estados Unidos, 2 partidos superaron el umbral doble VYT que FIFPro considera inseguro para jugar. El sindicato pidió pausas de 6 minutos, supervisión científica independiente y criterios médicos reales para determinar cuándo son necesarias. La FIFA dio 3 minutos, en todos los partidos, con independencia de las condiciones, y los fijó en el minuto exacto que necesitan los broadcasters. Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, dijo públicamente que no le gustan las pausas cuando el tiempo es bueno, señalando que cuando el tiempo es bueno simplemente no son necesarias.
Es una de las pocas declaraciones críticas de un seleccionador hacia la organización en lo que va de torneo, y viene del técnico del equipo anfitrión. El segundo episodio es Cabo Verde contra España. Más allá del resultado en sí, hay una dimensión que no aparece en los análisis tácticos. Cabo Verde jugó este partido bajo las condiciones que el formato ampliado de 48 equipos crea y que ningún mundial anterior había exigido en esta medida. Las selecciones en este torneo viajan distancias mayores entre partidos que en cualquier edición anterior. 16 ciudades en 3 países, ajustes de zona horaria, cambios de sede. El formato de 48 equipos no significa solo más selecciones, significa más complejidad logística, más fatiga de viaje, más adaptación para los grupos que ya llevan semanas juntos y que vienen del final de una temporada de clubes. España se concentra en un internado de Tennessee, Irak en una localidad rural de Virginia Occidental. Las selecciones más pequeñas, las que no tienen la infraestructura logística de las federaciones más grandes, están gestionando esas demandas con menos herramientas y menos recursos. Un informe publicado el 15 de junio confirmó que los equipos se enfrentan a exigencias de desplazamiento sin precedentes en un torneo repartido entre 3 países y 16 ciudades. Cuando Cabo Verde empató con España, parte de lo que ocurrió fue fútbol. El portero Stanley Mendes realizó paradas extraordinarias. La organización defensiva fue impecable, la entrega fue total. Pero parte de lo que también ocurrió es que Cabo Verde gestionó las demandas de este formato con suficiente eficacia para aguantar a la campeona de Europa durante 90 minutos, sin infraestructura de primer nivel, sin los recursos de una federación grande, en un torneo que exige más de sus participantes que cualquier otro en la historia. El tercer episodio es el más sostenido, el más formalmente expresado y el más extraordinario en términos prácticos de todos los que ha producido este torneo. Irán llegó al Mundial durmiendo en México y cruzando una frontera en los días de partido. La historia de Irán en este torneo empieza mucho antes del 11 de junio. En diciembre de 2025, cuando el sorteo del Mundial se celebraba en Washington, Irán anunció que boicotearía la ceremonia porque Estados Unidos había denegado visados a miembros de su delegación. Solo 4 personas de la delegación Irán, incluyendo el seleccionador Amir Galenoei, recibieron autorización de entrada al sorteo. En los meses siguientes, la situación empeoró. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Tagh, fue denegado en la frontera canadiense cuando intentaba asistir al Congreso de la FIFA en Vancouver en abril. El incidente fue reconocido por el propio Ministerio de Exteriores canadiense como no intencionado. Las historias se acumularon hasta que, semanas antes del torneo, Irán trasladó su campo base de Tucson, Arizona, donde tenía planeado concentrarse, a Tijuana, México, justo al otro lado de la frontera con California. 14 miembros del personal técnico y directivos de la federación, incluyendo el secretario general y el vicepresidente, recibieron denegaciones de visado para entrar a Estados Unidos a los partidos de su equipo. La Federación iraní publicó un comunicado acusando a Estados Unidos de conducta vindicativa que negaba efectivamente al equipo nacional iranú la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y de competir libre de discriminación. Un jugador iraní habló con ESPN antes del torneo. Dijo: «Desafortunadamente no lo estoy sintiendo ahora mismo. Hay mucha tensión en este mundial. Lo sientes en el ambiente y desafortunadamente es por acciones como estas. Quizás sea solo mi sensación personal». El equipo de Irán llegó al primer partido en Los Ángeles con sus jugadores, sin el presidente de su federación, sin 14 miembros de su cuerpo técnico y administrativo, habiendo dormido en México y cruzado la frontera el día antes. Su fotógrafo oficial fue finalmente admitido, pero antes de eso el fotógrafo de la selección fue detenido durante más de 10 horas en un aeropuerto y denegado su entrada. El cuarto episodio es Irak, que es la versión más personal e individual de la misma historia. El 5 de junio de 2026, la selección iraquí aterrizó en el aeropuerto O'Hare de Chicago procedente de Dubái. Irak regresaba al Mundial por primera vez en 40 años. El gol que les había clasificado lo marcó Aymen Hussein, delantero de 30 años, en la final del repechaje intercontinental contra Bolivia en Monterrey el 31 de marzo, el jugador más importante del equipo, el hombre que les llevó al Mundial. Cuando el equipo pasó por los controles fronterizos, los agentes de la aduana y protección fronteriza separaron a Hussein del resto del grupo. Le sometieron a una entrevista de 7 horas.
Le inspeccionaron el teléfono móvil. El resto del equipo esperó. Los aficionados iraquíes que habían ido al aeropuerto a recibir al equipo esperaron. Después de 7 horas, Hussein fue admitido. El fotógrafo oficial del equipo, Talal Salah, no corrió la misma suerte. Fue detenido durante más de 10 horas. Le inspeccionaron el teléfono. Fue denegada su entrada y enviado de vuelta a Irak. Hussein declaró después del incidente: ¿por qué organiza América el Mundial si es tan hostil a los ciudadanos extranjeros? No existe respuesta oficial a esa pregunta que resulte satisfactoria. El quinto episodio es el más amplio, el más silencioso y, en algunos sentidos, el más significativo de todos. El formato de 48 selecciones fue la declaración de la FIFA sobre inclusión. Más mundo en el Mundial. Más naciones, más historias, más fútbol. Pero la inclusión tiene un precio que los equipos que lo pagan están empezando a expresar públicamente. España en un internado de Tennessee, Irak en una localidad rural de Virginia Occidental, equipos gestionando la logística de viajes entre 3 países, cambios de zona horaria, horarios de vuelo e instalaciones desconocidas, no una vez, sino repetidamente durante la fase de grupos. FIFPRO había pedido pausas de 6 minutos basadas en criterios científicos reales. FIFA les dio 3 minutos en una ventana comercial fija. Piensa en lo que representan estos 5 episodios juntos. Una superestrella negándose a dar una entrevista obligatoria y ofreciéndose a pagar la multa. Cabo Verde parando a la campeona de Europa y exponiendo las desigualdades logísticas del formato ampliado. Irak con su mejor jugador detenido 7 horas en un aeropuerto americano y su fotógrafo expulsado del país. Irán durmiendo en México y cruzando una frontera el día antes de cada partido sin sus directivos federativos. Y FIFPro y los seleccionadores señalando públicamente que las pausas de hidratación responden al calendario comercial tanto como al bienestar del jugador. Ninguno de estos 5 episodios es el mismo tipo de resistencia. Vienen de direcciones distintas, por mecanismos diferentes, con consecuencias inmediatas distintas. Pero comparten un hilo común. Todos son expresiones de la distancia entre el torneo que la FIFA diseñó y el torneo que los participantes están realmente viviendo. Entre el lenguaje promocional del Mundial más inclusivo de la historia y la realidad operativa de 14 funcionarios sin visado, pausas de 3 minutos en ventanas publicitarias, un delantero de 30 años con el teléfono inspeccionado en un aeropuerto y un fotógrafo de selección enviado a casa. El fútbol está produciendo su propio relato paralelo, Cabo Verde empatando con España, Vinicius marcando ese gol ante Marruecos, Irán saltando al campo en Los Ángeles después de todo lo que tuvo que atravesar para llegar, Qatar consiguiendo su primer punto en la historia mundialista. El fútbol hace eso, produce momentos que no necesitan contexto para tener peso, pero esos momentos existen junto a las 5 rebeliones de esta semana, no en lugar de ellas. La pregunta que queda abierta es si estas 5 formas de resistencia distintas representan el inicio de algo que cambia la forma en que las selecciones, los jugadores y las federaciones se relacionan con la institución que organiza el torneo más visto del planeta, o si son el ruido normal de un evento demasiado grande, demasiado complejo y demasiado comercialmente impulsado para dar cabida a las objeciones de ningún jugador, selección o federación individualmente. La FIFA tiene una respuesta para cada uno de estos 5 episodios por separado. Lo que no tiene es una respuesta para todos ellos juntos en la misma semana. No sabemos cómo terminará el Mundial, pero lo que sí sabemos es lo mal que ha empezado. Suscríbete para no perderte ningún detalle porque esto solo acaba de comenzar. Y si esto te pareció increíble, el siguiente video es aún más brutal.